Mi hijo grita de furia, pero un mes después descubre un secreto desgarrador. El eco de la ira de Martín retumbaba en las paredes de su hogar, como una tormenta que arremetía sin piedad. «¡No es justo!», gritaba, con el rostro contrariado y las manos temblorosas. Marianita, su madre, lo miraba desde la cocina. Su corazón se estrujaba, mientras su mente corría en mil direcciones. Aquella no era la vida que había soñado, llena de risas y momentos felices. Ahora, cada grito de su hijo se sentía como un clavo que perforaba un ataúd de paz familiar. Las discusiones eran, al principio, un fenómeno aislado, pero como un virus se arraigaron, extendiéndose por cada rincón de la casa, haciendo que la atmósfera se volviera densa y pesadumbrada. Las vecinas murmuraban con miradas furtivas: «Esa familia tiene problemas». La comunidad se volvía un espectador silencioso y juzgador, a la espera de un desenlace dramático que todos presagiaban. Mariana intentó racionalizarlo. «Es solo una adolescencia», se repetía. Sin embargo, sus intentos de calmarlo solo parecían encender más la furia de Martín. La situación escaló. Un día, mientras fregaba los platos con la mente preocupada en su hijo, escuchó un estruendo, como si el mundo se estuviera derrumbando. Fue Martín, lanzando un objeto contra la pared. Las lágrimas brotaron de los ojos de Mariana, mientras recordaba los días en que él sonreía, los momentos de complicidad. Aquel niño dulce ahora se había convertido en un volcán en erupción. Pero todo cambió un mes después. En una tarde cualquiera, la noticia llegó como un relámpago. Martín había descubierto un secreto que lo desgarraría. Su padre, a quien había admirado con fervor, estaba implicado en una red de corrupción y abuso. Todo lo que Martín había creído como verdad se desmoronaba a su alrededor, dejando solo escombros. Estaba atrapado entre la traición y el amor. «No puede ser», exclamó, su voz temblando de rabia y desilusión. Ya no se callaba, el odio lo consumía, y Mariana se sentía impotente, incapaz de conectar con ese adolescente que una vez fue su alegría. Cada grito de su hijo ahora resonaba como un lamento de dolor y resentimiento, mientras la localidad se sumía en un murmullo creciente. «¿Lo sabías?», preguntaba Martín, sus ojos llenos de desesperación. Mariana estaba en una encrucijada. Inmediatamente sintió el peso de las miradas ajenas. La presión de mantener la fachada se intensificaba, como un polvo acumulado en una habitación sellada durante años. Debería proteger a su hijo de este oscuro mundo. Pero, ¿cómo lo haría si al mismo tiempo necesitaba que él entendiera la verdad? La noche se hizo pesada, densa, y Mariana sabía que no podría escapar de lo que vendría. Los gritos de Martín se habían convertido en un eco de libertad y justicia, pero también en un símbolo del caos emocional que amenazaba desafiar todo lo que conocía. Un dilema surgía: ¿debería callar y seguir su camino o permitir que las verdades se desnudaran, revelando lo que muchos temían? La tranquilidad perdida podía regresar. ¿Pero a qué precio? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La noche se cernía sobre la casa como una sombra espesa. Mariana sentía el peso de la oscuridad en su pecho. Martín, a su lado, seguía gritando, pero su voz se perdía en un mar de confusión. La verdad sobre su padre lo había desgarrado, y ahora la ira no solo lo consumía, también lo transformaba. La adolescente que ella conocía había desaparecido. Justo cuando Mariana estaba a punto de intentar otra vez acercarse a su hijo, el teléfono sonó, rompiendo el silencio en la casa. Era un sonido estridente, casi violento. La madre lo tomó, pero cuando vio el número,
Un escalofrío le recorrió la espalda. Era la policía. ¿Mariana González?, preguntó la voz al otro lado de la línea. Sí, soy yo, respondió, sintiendo como su corazón se aceleraba. Necesitamos que venga a la comisaría. Su esposo ha sido arrestado. Las palabras le atravesaron como una daga. Un grito sordo emergió de su garganta. Pero no era solo por el arresto. Era el peso del mundo cayendo sobre sus hombros. Mariana se quedó inmóvil, mirando a Martín, quien ahora la miraba con ojos desorbitados. El caos de su vida llegaba a un nuevo umbral, uno que pensó que nunca cruzaría. Martín dio un paso atrás, como si el eco de la autoridad y la traición lo hubiera golpeado con una ola. No, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué lo arrestan? Su voz era una mezcla de incredulidad y rabia. Deja que lo explique, comenzó Mariana, pero la presión sobre su pecho crecía. Las palabras no querían salir. No quería que su hijo supiera más de lo que ya había descubierto. ¿Lo sabes? ¡Tú lo sabes! ¡Dímelo! Martín gritó, rompiendo la línea entre el niño que era y el pseudoadulto que estaba forzándose a ser. La desesperación en su voz dejó a Mariana sin aliento. Fue entonces cuando el teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto. Un nombre la hizo temblar. David. Era el mejor amigo de Martín. Y el texto, impactante. Gente del barrio vio a tu papá esa noche. ¿Qué es lo que no me has contado? ¿Qué sabe David?, preguntó Martín, su frío puño cerrándose involuntariamente. Mira, no es el momento. No. Mariana balbuceó mientras miraba el teléfono. Había una verdad oculta en ese mensaje. Y si se revelaba, podría hacer que todo estallara. De repente la puerta de la casa se abrió de golpe. La figura de su hermana Alicia apareció en el umbral, su expresión entre la preocupación y la urgencia. Mariana, necesitamos hablar. Es importante. ¿Qué pasa?, replicó, con un creciente nudo en el estómago. He estado escuchando cosas, voces, acerca de papá. No solo su arresto. Hay rumores. No sé cómo más decírtelo. Dicen que su detención está ligada a algo más profundo, más oscuro. Esa frase, más oscuro, se clavó en la mente de Mariana como un clavo en la pared. ¿Qué estás diciendo? Su voz ahora temblaba. Cuentan que él estaba involucrado en algo, algo que implica a... Pero Alicia se interrumpió al ver el horror en los ojos de Mariana. Tienes que prepararte. Te va a doler. Más de lo que crees. Los fragmentos de la vida de Mariana se rompieron en 1000 pedazos. El peso de los secretos, las mentiras, la deslealtad. Todo comenzaba a encajar en un rompecabezas que jamás quiso resolver. No, no puede ser. Martín estaba al borde del colapso. ¿Quién era, mamá? Lo sabía. Ella miró a su hijo, sus propias lágrimas mezclándose con el pánico que la invadía. La verdad estaba desbordando todo, preguntándose si alguna vez estaban listos para lo que vendría después. La ansiedad había evolucionado a una tormenta perfecta, y Mariana, asustada, comprendió que el siguiente paso podría arrastrar a todos a un abismo aún mayor. Y ahí, sumidos en ese momento, el reloj sonó con un eco resonante. Una. ¿Verdad que nunca imaginó que podría ser más devastadora? Se cernía sobre ellos como una sombra amenazante. Ahora, sin respuestas, solo quedaba la incertidumbre de lo que vendría. ¿Podría haber algo aún más oscuro detrás de todo? Esa pregunta pesaba, haciéndolos mirar hacia un futuro incierto. La noche parecía más oscura, como si las estrellas se hubieran ahogado en la tristeza. Las palabras de su hermana aún resonaban en la mente de Mariana. Pero antes de que pudiera procesar la enormidad de la revelación sobre su padre, un golpe violento sonó en la puerta. Era un golpe desesperado, casi frenético, que hizo que todos en la habitación se detuvieran en seco. «¡Mariana, abre!». La voz era inconfundible. Era David, el mejor amigo de Martín, y su tono era una mezcla de pánico y urgencia. Al abrir, la figura de David estaba empañada por el sudor y la agitación. Mariana sintió que el corazón le latía con fuerza. Algo no iba bien. «¿Qué sucede?», preguntó, apenas conteniendo el miedo en su voz. «Escucha, no hay tiempo.
He oído cosas en la calle sobre tu padre, dijo, casi sin aliento. No es solo corrupción, hay algo más oscuro involucrado, algo que lo conecta con... Se detuvo, como si las palabras le quemaran en la lengua. ¿Con quién, David?, preguntó Martín, impaciente, el puño apretado en un gesto que denotaba ira contenida. Con la desaparición de Laura, murmuró David, y el aire se volvió helado. Laura, la chica del barrio que había estado en él. Centro de murmullos inquietantes durante meses. Su ausencia había tejido una red de rumores que todos querían evitar tocar. Mariana sintió que la oscuridad se apoderaba de ella. ¿Qué estás diciendo? Su voz temblaba. No puedes estar hablando en serio. Ella estaba relacionada con tu papá. La vieron con él justo antes de que desapareciera. Dicen que él sabía más de lo que dejó ver. Las palabras de David desnudaron la realidad de su padre, revelando capas de un horror que nunca había imaginado. Martín dio un paso atrás, su rostro pálido. No, no puede ser. Él no haría eso. Es mi padre. La incredulidad y la rabia chisporroteaban en su voz. Mariana sintió que todo se desmoronaba. Todo lo que había creído sobre su familia se esfumó en una nube de confusión y traición. David, ¿estás seguro? ¿De dónde obtuviste esa información? Mi hermana, la que trabaja en la comisaría, escuchó a algunos policías hablando. No sé si es verdad, pero no podía quedarme callado. Hay rumores de un grupo mucho más grande, conexiones profundas. Tu padre podría estar en peligro. David tragó saliva, la ansiedad reflejada en su cara. Una ráfaga de pensamientos la golpeó. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Y si todo lo que habían construido juntos era solo una fachada? La ira que había sentido Martín antes era nada comparada con lo que ahora hervía en su interior. La historia de su padre se volvía cada vez más complicada, y ella temía que el caos acabara con todo, lo que les quedaba. «Tenemos que ir a la comisaría», gritó Martín, su voz llenándose de determinación. Pero ¿qué pasaría si su padre no era solo un hombre corrupto? ¿Y si su madre y él estaban más enredados en esto de lo que pensaban? La oscuridad parecía girar a su alrededor, como un remolino. «¡Esperen!», Mariana dijo de repente, paralizándose. Algo no encajaba. ¿Y si esto no es solo un problema de papá? ¿Y si hay algo más a lo que no le hemos prestado atención? El nudo en su garganta crecía, un aviso de que la verdad que pronto descubrirían podría ser más devastadora de lo que estaban preparados para soportar. Los ojos de David y Martín se cruzaron, llenos de confusión y miedo. Fue un momento fugaz, pero lo suficiente para que el sentido de urgencia se disparara. En su interior, Mariana sintió que una sombra aún más oscura acechaba, lista para salir del asfalto y devorar todo lo que había conocido. «No sé qué haré, pero debemos prepararnos para lo que venga», susurró, mientras el frío de la verdad se deslizó por su espalda. La noche estaba lejos de terminar, y en la penumbra nuevos secretos esperaban salir a la luz. Secretos que cambiarían su existencia para siempre. El silencio se cernía sobre ellos como una pesada manta, pero el nudo en el estómago de Mariana se desató en el instante en que David pronunció el nombre de Laura. Era como si piezas de un rompecabezas que ella nunca había querido ensamblar empezaran a encajar sin su autorización. Martín, que había estado a un paso de la rabia y la negación, ahora parecía más un niño asustado que un joven fuerte. «¿Qué quieres decir con que mi papá estaba involucrado con Laura?», su voz se quebró en un grito tembloroso. Ella había hablado sobre él. Siempre decía que su familia tenía secretos. Nunca le prestaron atención. Pero ahora... David se interrumpió, incapaz de continuar. Unos golpes violentos resonaron de nuevo en la puerta. Esta vez eran múltiples, abruptos y llenos de urgencia. La mirada de Mariana se cruzó con la de David. Un mensaje silencioso de alarma. «¿Quién es?», preguntó, con la voz ya temblando. «No es el momento para abrir», dijo David, justo cuando una voz conocida rompió el aire al otro lado de la puerta. «Mariana, abre ya». Era su hermana, Alicia, pero su tono estaba impregnado de una desesperación que hizo que el corazón de Mariana se detuviera.
¡Abre!, gritó de nuevo, esta vez con un aire que la hizo tragar saliva. Mariana, sintiendo que el mundo a su alrededor se volvía borroso, se acercó lentamente a la puerta. Al abrir, se encontró con Alicia, cuyos ojos reflejaban una angustia profunda. «No hay tiempo», exclamó. «Todo está a punto de estallar. Tu esposo, su arresto está ligado a algo mucho más grave que solo corrupción. Hay vidas en juego». Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Mariana. «¿A qué te refieres? Juro que no sabía esto, pero han encontrado algo. Se han descubierto documentos en su casa. Todos estos meses no solo estaba metido en corrupción, sino que era parte de un tráfico de personas». La revelación golpeó a Mariana como un martillo. Su corazón comenzó a latir con fuerza, casi dolorosamente. «Eso no puede ser», murmuró, asustada, pero sus pensamientos se detuvieron bruscamente cuando Alvilar tomó una bocanada de aire y continuó. «Y hay evidencia que lo vincula directamente a la desaparición de Laura. Ella sabía demasiado. La vieron en su coche justo antes de que desapareciera». Las palabras fluyeron, lentas y venenosas. Martín, que había permanecido al margen de este intercambio, se desmoronó. «No, no, eso no puede ser verdad. Es mi padre», gritó, con los ojos llenos de lágrimas de rabia y miedo. Mariana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Cada segundo era un eco de su desesperación. «Martín, tienes que escucharme», comenzó a decir Alicia. Pero un golpe brutal sorprendió a todos en la sala. Era la puerta, esta vez doblemente golpeada, y la urgencia en el sonido advertía de algo grave. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quién está ahí?», preguntó, su voz temblorosa. «Es la policía. ¡Abre ya!», gritaron. Pero cuando Mariana miró hacia la ventana, su corazón se detuvo. Un grupo de agentes se agolpaba, mirándola fijamente desde la calle, con las sirenas a punto de sonar y los rostros decididos. El aire se espesó y la realidad se volvió surrealista. Todo lo que habían considerado como una cáscara de normalidad se había desmoronado en unos pocos minutos. El padre de Martín no solo era un corrupto, sino que estaba enredado en una trama oscura, amenazando con arrastrar a todos en su caída. Mariana intentó formar palabras, alguna lógica, algún camino claro en medio del caos. Y justo cuando tomó un paso hacia la puerta, una llamada vibrante resonó en su bolsillo. La pantalla iluminó su cara con un mensaje. Era un número desconocido, pero algo en su interior la empujó a contestar. «¿Mariana González?». La voz al otro lado sonaba familiar, pero estaba distorsionada por el pánico. «Necesito que escuches. Lo que has descubierto es solo la punta del iceberg. La verdad que buscas, no estás lista para escucharla». Era una advertencia. Casi instantáneamente, la puerta se lanzó abierta. Un par de policías entraron, rodeando a la familia. «Estamos aquí para arrestar a su esposo y protegerlo. Hay más que solo corrupción. Hay una conspiración que involucra a personas con poder que están dispuestos a todo por acallar la verdad». Mariana miró a Martín, sus ojos llenos de terror. ¿Qué más estaba a punto de ser revelado? ¿Quién era su padre realmente? Las preguntas se arremolinaban en su mente, mientras la certeza de un oscuro secreto se cernía sobre ella, amenazando con devorar todo a su paso. «Martín», musitó, mientras las sombras parecían alargarse por la habitación. El verdadero horror estaba solo comenzando. La noche se volvía más oscura, y su vida nunca volvería a ser la misma. La tensión en el aire era palpable mientras los agentes de la policía rodeaban la sala. Mariana sintió que el corazón le latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. «Por favor, escúchenme», imploró. Pero sus palabras apenas resonaron entre el sonido de las sirenas que se colaban por las ventanas. Martín estaba en estado de shock, sus ojos desorbitados a medida que la verdad de su padre se desmoronaba frente a él. «¿Qué hacemos?», preguntó David. Su voz un susurro ansioso. El ambiente se sentía como una olla a presión, lista para estallar en cualquier momento. Mariana miró a su hermana y en ese instante
Un nuevo golpe en la puerta la hizo sobresaltar. «Mariana», gritó Alicia, el tono urgente retumbando en la habitación. «Dame las llaves». «¡De la camioneta! ¡Tenemos que irnos!» «¿A dónde?», preguntó Martín, su voz quebrándose mientras buscaba respuestas en los ojos de su madre. «¡A un lugar seguro!». «No hay tiempo para explicaciones ahora». Alicia avanzó, casi empujando a Mariana a un lado, mientras intentaba acceder al llavero que estaba sobre la mesa. Pero antes de que pudiera conseguirlo, un estruendo resonó desde el pasillo, y la puerta principal se abrió de par en par. Los agentes de policía entraron con determinación, sus rostros serios y resueltos. «Mariana González, estamos aquí para arrestar a su esposo». Su declaración cayó como un balde de agua fría, pero algo más gritó en el aire. Una nueva urgencia, una amenaza latente. «¡No! ¡No pueden hacer esto!», gritó Martín, lanzándose hacia los oficiales. Pero uno de ellos lo sujetó con firmeza. Mariana sintió como si el mundo se desmoronara bajo sus pies. «Mamá, ¿qué está pasando?». La preocupación inundaba la voz de su hijo, pero ella estaba atrapada entre el miedo y la confusión. Fue entonces cuando un grito desgarrador proveniente del exterior la hizo girar. «¡Ayuda!». Era un alarido cargado de pánico, y todos en la habitación se congelaron. «¿Qué fue eso?», murmuró David, su rostro pálido. Un oficial se acercó a la ventana, y al mirar afuera, sus ojos se agrandaron con horror. «¡No puede ser!», exclamó, dando un paso hacia atrás. El rostro del agente palideció. Los demás policías se asomaron, y sus expresiones confirmaron lo impensable. Mariana se acercó con cautela. Lo que vio la dejó sin aliento. Una figura, cubierta de sangre, estaba colapsando en la acera. Era Laura. Con su cabello despeinado y los ojos vacíos, se retorcía en el suelo. «¡Laura!», gritó Martín, y su voz se quebró de desesperación. Instantáneamente, un torbellino de emociones arrasó la habitación. La confusión se mezcló con el terror. «Señores, necesitan ayudarla», exclamó una de las policías. Pero fue demasiado tarde. Laura caía, luchando por su vida. Mariana sintió como si el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué le pasó?», no podía dejar de preguntarse. Todo lo que pensaron que sabían, toda la narrativa construida alrededor de su familia, se sentía como un cuento de hadas que había llegado a un final trágico. Los murmullos de la comunidad comenzaron a hacerse más fuertes. Las miradas curiosas se acumulaban en la calle. Nadie podía apartar la vista de aquel horror. La vida, esa fachada de normalidad, estaba a punto de desgarrarse por completo. Justo cuando la ambulancia llegó, Mariana sintió un tirón en su alma. ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir? El rostro de Laura iluminó la oscuridad que había estado acechando. La realidad era más compleja de lo que habían imaginado. Justo antes de ser atendida, Laura levantó la mirada y, entrecortadamente, susurró lo que parecía una última alerta. «No confíen en él». Un grito ahogado salió del pecho de Martín. Era evidente que la verdad sobre su padre era solo la punta del iceberg. Y el caos era solo el principio. ¿Qué más? ¿Había ocultado? Todo lo que creían saber estaba en juego. La vida, antes tranquila de Mariana, se había convertido en una pesadilla. Y el tiempo se le agotaba. Martín. La mirada de Mariana se encontró con la de su hijo. Su corazón roto. ¿Podría el nuevo terror de su madre unirlos? ¿O sería la chispa que encendería el fuego del odio? Las preguntas siguieron enredándose, y la sombra del misterio reclamó todo con fuerza. ¿Cuál sería el próximo paso que darían? La incertidumbre envolvía la habitación, dejando a todos atrapados en un laberinto de revelaciones desgarradoras. Cuando la ambulancia se llevó a Laura, el pánico se adueñó de la sala. Mariana sentía que el aire se espesaba. Cada respiración se volvía un desafío. «Tenemos que irnos», gritó Alicia, mientras los policías intentaban organizar el caos en el exterior. Martín, en shock, miraba hacia la puerta como si pudiera desear que todo desapareciera. «No puede ser cierto, mi papá no haría algo así». La incredulidad y la rabia hervían en su pecho.
Mariana intentó abrazarlo, pero él se apartó lleno de confusión. «No es el momento para aferrarte a ilusiones», gritó Alicia. Su voz destello de desesperación. «Tu padre podría ser responsable de esto y tú lo sabes. Ellos están aquí para protegerte, no para traerte más dolor», agregó mientras los agentes aseguraban el perímetro. Entonces, un sonido ensordecedor rompió el aire. Una explosión a lo lejos, un destello de luces brillantes que iluminaron la calle. Todos se giraron hacia la fuente y lo que vieron fue puro caos. Un coche que no debía estar allí, un vehículo negro que salió disparado, atravesando la acera. La multitud gritaba, la policía se movía para proteger a los civiles, la confusión reinaba. ¡Cuidado!, aulló uno de los oficiales. Mientras el grupo se dispersaba en todas direcciones, el coche frenó de golpe y de él salió una figura. Al principio, los cuerpos estaban en movimiento, pero luego, cuando la figura dio un paso al frente, el mundo se detuvo. Era un hombre alto, con una chaqueta de cuero desgastada y una mirada desafiante. «¿Qué haces aquí?», espetó un oficial. Pero el hombre no respondió. Se movió con una confianza inquietante hacia la escena. El rostro de Mariana se tornó pálido al reconocerlo. «¿Luis?». La voz de Mariana tembló, y en un instante todos los ojos se centraron en él. Era el hermano de su esposo, el que había desaparecido años atrás en circunstancias misteriosas. Se decía que se había involucrado en cosas oscuras. «Esto no está bien», murmuró, mientras su mente se tambaleaba de incredulidad. Luis había sido un fantasma, una sombra en su pasado, una leyenda de miedo. Y ahí estaba, justo en medio de esta pesadilla. «Mamá, ¿él es?», preguntó Martín, su voz apenas audible, llena de horror. Los murmullos entre los vecinos comenzaron a intensificarse. «Dígame que no es verdad, que no está ligado a esto». Luis sonrió, pero no era una sonrisa acogedora. Era de satisfacción, una que prometía que tenía más información que todos ellos. «Ah, Mariana, si supieras. Hay tanto que he guardado, tantos secretos que están a punto de salir a la luz. Tus preocupaciones son solo el comienzo». Mariana sintió que todo el mundo daba un vuelco. Pedro, su esposo, había estado involucrado en algo más profundo de lo que jamás podrían haber imaginado. «¿Qué quieres decir con eso?», gritó, el miedo corroyendo su voz. «¿Quién crees que estuvo detrás de todo esto?». «Lo que tu esposo supo y lo que yo sé están entrelazados en una trama que nunca quisieron que supieras. La corrupción, el tráfico, todo esto conecta incluso a personas que tú jamás pensarías», respondió Luis con un tono burlón. Las palabras de Luis resonaban como un eco. Aterrador, cada una denotando tragedias ocultas. Mariana sintió que sus piernas flaqueaban. «No, no puede ser», balbuceó. En su mente el caos se convertía en una realidad innegable. «¿Tienes pruebas?», preguntó un policía, tensionando la situación. «¿Cómo sabes que esto es verdad?». Entonces, como si todo fuera parte de un plan bien orquestado, Luis se giró hacia la ambulancia justo cuando unas luces rojas parpadeantes llamaron su atención. Hombres salieron de un furgón, armados y decididos, como un espectáculo de horror directo, avanzando hacia ellos. «¡Al suelo! ¡Ahora!», gritó el oficial. Pero era demasiado tarde. El descontrol era total. Mariana sintió la adrenalina correr. La conexión de su familia, el oscuro secreto que podría desmoronar no solo a su esposo, sino a todos los que conocía. En cuestión de segundos, la noche que había comenzado con gritos y conflictos familiares se transformaba en un calvario brutal. Las balas comenzaron a sonar. Y mientras la gente corría, Mariana se dio cuenta de un nuevo horror. Todo estaba conectando de formas que nunca había imaginado, y su vida estaba a punto de girar de manera inexorable, llevándola a un abismo que podía traspasar toda lógica. Tragó saliva, su mente en una niebla. ¿Quién era realmente su esposo? ¿Y qué papel había desempeñado Luis en todo este juego mortal? La verdad se encarnaba en cada rincón, y Mariana notó que el caos le ofrecía una última oportunidad, una decisión que podría salvar a su hijo o condenarlo. «¡Vámonos!», gritó,
pero el ruido ensordecedor de los disparos y las sirenas lo ahogaban todo. Ella sabía que había llegado a un punto sin retorno, y justo cuando creyó que lo había visto todo, la vida la sorprendió de nuevo con un horror inimaginable. La confusión reinaba en la sala. Mariana sentía que el tiempo se detenía, mientras los gritos y disparos resonaban en el aire. El rostro de Luis era la última pieza de un rompecabezas que nunca quiso resolver, y su aparición solo complicaba más las cosas. «¿Qué estás haciendo aquí?», murmuró, incapaz de quitarle la mirada de encima. «Vine a ayudar, Mariana. Todo esto es más grande de lo que pueden imaginar. Pero primero, tienen que salir de aquí», dijo Luis, su tono serio. El caos en la calle había alcanzado niveles extremos, y los policías apenas podían controlar la situación. Martín desesperaba. Su mirada de odio se centró en su tío. «Tú eres la razón por la que papá está en esta situación. ¡Eres un traidor!», gritó con las manos temblorosas de furia. «Cállate, no es el momento», le respondió Luis, impasible a la rabia de su sobrino. Entonces algo cambió en su expresión. «Laura, ella, su vida está en peligro, y esto es parte de un juego mucho más sucio». La mención de Laura hizo que el ambiente se tornara aún más tenso. «¿Qué tienes que ver con esto?», preguntó Alicia, con la voz entrecortada. «Esperamos respuestas, no más preguntas». Justo en ese momento, Mariana escuchó un sonido desgarrador. Un grito, proveniente de la calle, que resonó como una alarma. Era como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse a su alrededor. Se asomó a la ventana y su aliento se detuvo en su garganta. Allí, entre la multitud, vio a un grupo de hombres encapuchados forcejeando. Atrajeron a un chico a rastras, su rostro pálido y sus ojos llenos de terror. «Martín, David, miren», gritó, y en ese instante el tiempo pareció detenerse. Un impulso de acción la llevó a abrir la puerta, pero los policías la detuvieron. «¡No salgas!», le gritaron. «¡Eso es David!», clamó. La desesperación la llenó. Sus amigos estaban en medio de la tormenta y no podía mantenerse al margen. Luis rápidamente la retuvo. «No lo entiendes, ellos no están aquí solo por tu esposo. Están buscando algo que no deberían haber encontrado». Un escalofrío recorrió la espalda de Mariana. Las palabras de su hermano resonaban en su cabeza. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué hay en juego aquí?». Mientras el caos se intensificaba, otro grito estalló, esta vez más cerca. Era la voz de Laura, que resonaba en la confusión y el terror. «¡Ayúdenme!», clamó. Y esa súplica fue el último empujón que Mariana necesitaba. «Necesitamos salir de aquí. Ahora», gritó Luis, tomando a Martín del brazo y empujándolo hacia la salida. Los policías intentaban organizar a la multitud, pero la tensión se sentía como un hilo a punto de romperse. Mientras se abrían paso a través de la multitud, de repente todo se tornó más grotesco. Un hombre con una chaqueta que reflejaba luz salió disparado hacia ellos. Sus ojos ardían con rabia. «Luis, no dejes que se escapen», gritó. Y en ese momento Mariana sintió que su mundo se comprometía aún más. «¡Aguarda! ¡No te acerques!», gritó uno de los agentes. Pero el hombre ya tenía un arma en la mano. El sonido del disparo fue un eco ensordecedor, y todo se detuvo. Mariana sintió que el tiempo se había congelado en un instante desgarrador. Una secuencia de imágenes pasó por su mente. El terror que había experimentado, las verdades que nunca quería ver, y la lealtad y el odio que se entrelazaban en su familia. Cuando el estruendo finalmente se disipó, la realidad chocó. Luis se desplomó al suelo, una herida oscura apareciendo en su pecho. El horror se apoderó de Mariana, mientras el rostro de su hermano se transformaba en una máscara de dolor. «¡No! ¡No puede ser!», gritó, y los ecos de su grito se perdieron en el caos exterior. Todos a su alrededor parpadearon ante lo que habían presenciado. Martín, al borde del colapso, miró a su madre y luego a su tío herido. «¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay respuestas?». Mariana sintió que su corazón se rompía. En un solo instante,
La verdad sobre su familia se había convertido en un abismo de secretos y tragedias. Luis estaba implicado en algo mucho más oscuro de lo que podían imaginar, y ahora su vida estaba colgando de un hilo. Sabía que la imagen de su familia se desmoronaba rápidamente. No había nombres limpios y no había respuestas fáciles. En medio de ese caos, un mensaje se encendió en el teléfono de Mariana. Era un nuevo texto que la dejó paralizada. ¿Estás lista para descubrir la verdad? Solo hay un camino. Era un mensaje de un desconocido, pero un escalofrío heló su sangre. El dolor del momento continuó apretando su pecho, y todo se había vuelto un laberinto de emociones. Su vida, una vez tranquila, ahora giraba alrededor de una angustia que prometía devorarlos a todos. En un tierno instante de decisión, Mariana se dio cuenta de que todo había cambiado para siempre. ¿Podría encontrar el camino hacia la verdad justo cuando toda la realidad se desmoronaba a su alrededor? La ambulancia se alejaba, llevándose consigo no solo el cuerpo de Laura, sino también cualquier esperanza de claridad en medio de este caos. Mariana se quedó paralizada por un momento, la mente aturdida, preguntándose cómo había llegado a este punto. Pero justo cuando se giró para mirar hacia Luis, una explosión sacudió el lugar. Un destello brillante iluminó la calle, seguido de una onda de choque que la empujó hacia atrás. La puerta del edificio se sacudió, y un grito desgarrador resonó. «¡Todo el mundo al suelo!», gritó uno de los policías, pero la confusión era total. Los vecinos comenzaron a correr, algunos llorando, otros gritando advertencias. Mariana logró reflexionar un instante. Se encontraba en una pesadilla, rodeada de sombras que amenazaban con tragarse a su familia entera. «¡Martín! ¡Alicia!», gritó, buscando a sus seres queridos, luchando contra el pánico que crecía en su pecho. Luis, aún en el suelo, se retorcía por la herida. «Mariana, ve», dijo con un hilo de voz. «Tienes que... ¡Cuidado!». Algo había llegado a la escena. La multitud se había agrupado, formando un caos apabullante. Una figura oscura emergió del humo y los escombros, su rostro desfigurado por la rabia. Era un hombre que Mariana reconoció de inmediato, un viejo conocido de su esposo. «¿Eres tú? ¿Qué hiciste, Luis?», estalló. Mariana sintió que todo se tambaleaba a su alrededor. «¿Quién es este hombre?», preguntó, la voz entrecortada, incapaz de procesar la escena que se desarrollaba ante ella. El rostro de Martín se contrajo en un gesto de horror, sus ojos buscando respuestas que no existían. El hombre sonrió, un gesto escalofriante que heló la sangre de Mariana. «Vine a traer justicia, pero ahora va a ser diferente», dijo el hombre, apuntando con un arma a Luis. «Todo debe hacerse en orden. Es hora de que algunos secretos salgan a la luz», continuó, y en ese momento Mariana sintió que su corazón se detenía. La ira que emanaba de él había arrasado con todo a su paso. «¡No! ¡No lo hagas!», gritó, pero antes de que pudiera hacer algo, el hombre apretó el gatillo. El estruendo fue ensordecedor, y Mariana cerró los ojos. El tiempo parecía haberse detenido. Cuando los volvió a abrir, Luis yacía en el suelo, su rostro paleando mientras una multitud enloquecía. Gritos de terror se esparcían como pólvora. Una sirena resonó en la lejanía, pero aquí el caos había tomado el control. «¡No hay tiempo! ¡Vámonos ahora!», gritó David, intentando arrastrar a Martín hacia un lado. Mariana sintió un tirón en su corazón. El horror se había apoderado de todo. «¿Por qué? ¿Por qué él? Siempre fue un fantasma, Luis. Nunca debió haber vuelto». Fue entonces cuando una mucama del edificio, cómplice involuntaria en el horror, gritó. «Él no estaba solo», dijo, su voz llena de pánico. «Vino con otros. Hay más. Están afuera». Mariana se volvió y la sangre se le heló. Justo fuera del edificio, un grupo de hombres armados emergió de la niebla, todos ellos con miradas intensas. «¡Quédense donde están!», gritó uno. Una figura que Mariana pensó podía haber sido parte de este horror desde el principio. Había llegado a detener el juego que había iniciado su familia. «¿Qué está pasando?», murmuró Martín,
su voz un hilo de angustia. No sé, gritó Mariana. El nudo en su garganta aumentaba. Pero esto es más grande de lo que pensamos. ¡Corred! Y mientras corrían por las escaleras de emergencia, algo estalló detrás de ellos. El eco de la explosión resonó en sus oídos como un tambor ensordecedor. La realidad se distorsionaba. La familia que conocían se desmoronaba, enterrada en secretos y venganza. Con cada paso que daban, Mariana se preguntaba qué más se había ocultado en la penumbra de su hogar, qué verdades estaban por revelarse y quién era realmente el enemigo. Un último mensaje llegó a su teléfono. ¿Lo entendiste? La verdad está más cerca de lo que piensas, y es peor que tus peores pesadillas. Las palabras quedaron grabadas en su mente como una maldición, mientras se precipitaban hacia la incertidumbre, listos para enfrentar una multitud de secretos que amenazaban con consumirlos a todos. Las sirenas aullaban en la distancia, pero el horror se había apoderado de su mente. Mariana aún no lograba procesar lo que acababa de suceder. Luis caía al suelo y el griterío llenaba el aire. Los hombres armados avanzaban, disparando al aire y alterando el orden. Todo era un caos. «Vamos, por favor», gritaba David, arrastrando a Martín por las escaleras de emergencia. Mariana sentía que el nudo en su estómago se apretaba más. Antes de seguirlos, dio un último vistazo a Luis, tendido en el suelo. «¿Estás bien? Por favor, te necesito», suplicó. Pero el brillo en los ojos de su hermano se apagaba rápidamente. Las escaleras chirriaban bajo sus pies. Cada paso era una batalla contra el miedo. Cuando llegaron al primer piso, un estruendo retumbó de nuevo. «¡Cuidado!», gritó David. En un instante, un grupo de sombras emergió del humo, como si el caos hubiera cobrado vida. Eran los hombres armados, fijando su atención en ellos. Mariana sintió una punzada de terror. «¡A la derecha!», gritó, señalando un pasillo estrecho. Se lanzaron hacia adentro, pero algo más. Allá del terror se movía en la oscuridad. En sus intentos de escapar, Martín tropezó y cayó al suelo. «¡No, Martín!», su voz era un rayo de desesperación. Pero lo que vino después fue inimaginable. Justo cuando Mariana se agachó para ayudar a su hijo, una figura salió de las sombras. Era una mujer vestida de negro. Su mirada era intensa. «¡Deténganse!», gritó, su voz clara y autoritaria. Todos se quedaron de piedra. Sin previo aviso, la mujer levantó una pistola. «¡No se muevan!», pero antes de que cualquiera pudiera reaccionar, apuntó a uno de los hombres armados, que se había acercado más de lo esperado. ¿Creían que podían esconderse? «Esto se termina ahora», disparó y el sonido fue un trueno en medio del caos. El hombre cayó de espaldas y el pánico se desató por completo. Mariana y Martín no podían creer lo que estaban viendo. Durante un momento, la mujer se volvió hacia ellos. «Vengan, no hay tiempo para explicaciones, pero ustedes son la clave». La confusión reinó. «¿Quién eres?», preguntó Mariana, la incredulidad en su voz. Cada palabra era un balde de agua fría. «Soy Sofía, la hermana de Laura. Lo que sabes sobre este mundo ha estado mal, y el tiempo se acaba. No podemos quedarnos aquí», explicó con entusiasmo. El caos aumentaba, y cada segundo podía ser el último. «¿Laura?», murmuró Martín incrédulo. «Ella está en peligro». «Lo sé», respondió Sofía. Luego giró y comenzó a correr. «Ahora, síganme». Los disparos resonaban a su alrededor, mientras ella avanzaba, y Mariana se quedó atónita. ¿La hermana de Laura? ¿Qué significaba eso? «Mamá, tenemos que irnos», Martín gritó. En un instante, el pánico se caló hondo en los corazones de ellos. No había opción, así que corrieron tras Sofía, sintiendo en sus espaldas el aliento de los hombres que perseguían. Sofía los llevó a través de un callejón. Su rostro era una mezcla de determinación y miedo. «Tienen que saber la verdad sobre su padre, y todo lo que él y Luis han hecho. Nadie es realmente quien dice ser». Las palabras chocaron contra la mente de Mariana. Cada frase era un trío de latidos ardientes en su corazón. «No, no entiendo», murmuró. «Luis era un monstruo, pero mi esposo». «Él no podría estar involucrado en algo así. Es más complicado de lo que piensan», dijo Sofía mientras corría. «Su padre estaba trabajando con ellos,
Y la desaparición de Laura no fue un accidente. Ella sabía demasiado, y ellos querían silenciarla. Un temblor de incredulidad recorrió a Mariana. ¿Era posible que todo lo que pensaban fuera una burbuja de mentiras? No puede ser, gritó, pero los ecos de la realidad comenzaban a chocar contra su conciencia. ¿Quién es el monstruo aquí?, preguntó Martín, su voz quebrándose. Y fue en ese momento, con el corazón latiendo con fuerza, que un estruendo resonó, la puerta del callejón se abrió y la figura de un hombre apareció en el horizonte. «¡Sofía!», gritó, su voz llena de desesperación. Mariana. Sintió que el mundo que conocía se tambaleaba, mientras el nuevo rostro se acercaba. Un grito ahogado emergió de su pecho. «¡No puede ser!», murmuró. Era su esposo, Pedro, y su apariencia era tan oscura y distorsionada como las sombras que lo rodeaban. «¿Dónde está Laura?», preguntó Pedro, pero en su voz había un tinte de culpabilidad, un matiz que desnudaba una verdad más abrumadora. Al ver a su familia, su rostro se llenó de algo semejante a pánico, como si todo estuviera a punto de caerse a pedazos. Y en un instante, Mariana comprendió que la verdad, la verdadera verdad, podría no ser solo lo que creía, podría cambiar todo lo que pensaba que conocía. ¿Era su esposo el verdadero monstruo detrás de todo esto? Mariana sintió como el mundo se desmoronaba mientras miraba a Pedro, su esposo, parado frente a ella. Las sombras de su verdad habían llegado a coserse en un drama inescapable. «¿Por qué, Pedro? ¿Por qué nunca dijiste nada?», su voz temblaba, llena de frustración y miedo. «Lo hacía por ustedes», respondió él, sus ojos reflejando una mezcla de pánico y defensiva. Quería proteger a la familia. Todo se salió de control. «¡Protección! ¿Esto es protección?», gritó ella. Su pecho latiendo con fuerza, las palabras resonando como un eco en un abismo. «Luis está herido porque estuviste involucrado en toda esta locura. Tu propia familia». Pero en ese instante, Sofía dio un paso adelante, interrumpiendo la conversación. «El tiempo se acaba, si vamos a salir vivos de esto, debemos unirnos. La verdad los destrozará si no lo hacen». Mirando a Pedro continuó: «Tú lo iniciaste, ahora debes enfrentarlo». Las luces de las sirenas seguían parpadeando, pero más allá del ruido, la confusión reinaba. Mariana entrelazó su mano con la de su hijo. «¿Dónde está Laura?», le preguntó a Sofía, la desesperación golpeando en cada palabra. «Está en peligro. Ellos la quieren fuera del juego», respondió Sofía, y Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir con fuera del juego?», preguntó Martín, su rostro pálido mientras la realidad se instalaba sobre él como un manto pesado. «Significa que su padre ha hecho enemigos muy poderosos. Nadie puede saber lo que hizo. Nadie». Sofía no parecía intimidada. Miró de manera desafiante a Pedro. «Esto se acabará hoy. Hay demasiados secretos que ya no se pueden esconder». Mariana sintió que el aire se le cortaba. Las palabras de Sofía eran como dagas afiladas, rasgando el velo de seguridad que había construido a su alrededor. «¿Cómo podemos ayudar?», preguntó, su voz mostrando un destello de valentía escondida. «Debemos llegar al refugio donde Laura está escondida. Hay un grupo que puede protegerla y también protegernos a nosotros», explicó Sofía. «Pero necesitamos actuar ahora. No paramos hasta llegar allá». Pedro asintió lentamente, y Mariana sintió que su corazón se ralentizaba. «No puedo. El peligro viene hacia nosotros. Si no salimos rápido, puede ser demasiado tarde», murmuró mientras su mente giraba con la fragilidad de su familia. «¿Y Luis?», preguntó Martín, su voz bajando un tono quebrado. «No podemos dejarlo aquí». Pero entonces el ambiente se tornó hostil. Ruidos en el exterior resonaron, y los hombres armados se movían, buscando al grupo. «Ahora», gritó Sofía, mientras empujaba a todos hacia un lado. La valentía era palpable, y Mariana sintió que todo giraba. Mientras corrían hacia la salida, los gritos y disparos comenzaban de nuevo. Fue en ese momento que de repente el sonido se desvaneció. La realidad se convirtió en un silencio abrumador. «¡Detente!»,
gritó una figura, un hombre que Mariana no reconocía. Pero su presencia era un recordatorio que la urgía a seguir. El hombre se enfrentó a los armados y giró. «¡Fuera de mi camino! Hoy van a llevarse al verdadero monstruo». Su voz resonaba con fuerza, y en un instante el caos parecía calmarse. Mariana se dio cuenta de que había llegado la hora de decidir. «¡Corran! ¡Ahora!», ordenó Pedro, mientras empujaba a su familia hacia la salida. La batalla no era solo entre los hombres armados y ellos. Era un conflicto interno, una lucha por la verdad. Justo cuando creyeron que podían llegar a la seguridad, otro estruendo los paralizó. Nuevas sombras aparecieron, pero la figura del hombre seguía firme. «¡Vengan! ¡No miren hacia atrás!», gritó, luchando con uno de los asaltantes. Mientras él absorbía el fuego, Mariana y los demás corrieron, sus corazones latiendo con la adrenalina del momento. El camino estuvo lleno de obstáculos, cada uno más desalentador que el anterior. Pero en ese momento se dieron cuenta de algo importante. Estaban juntos. Finalmente alcanzaron una pequeña sala oscura donde Sofía les indicó que escondieran. «Desde aquí podremos seguir adelante». El silencio era abrumador. Mientras respiraban, la realidad los envolvió de nuevo. Todos tenían un papel en esta historia. Juntos podían enfrentarse al horror. El tiempo parecía haberse detenido. Mariana miró a su familia y exclamó: «No permitamos que esto acabe aquí. No dejaremos que estos secretos nos destruyan». Las palabras resonaron como un juramento, una promesa entre ellos. La puerta se cerró tras ellos, y el eco del mundo exterior comenzó a desvanecerse lentamente. Pero la verdad seguiría acechando, lista para resurgir en un momento inesperado. «¿Y ahora qué?», se preguntaron todos en silencio. La respuesta se cernía, cerca, esperando ser desvelada. En ese instante, la verdad iluminó el camino hacia la redención. ¿Pero a qué precio? Nadie lo sabía. Ahora, queridos amigos, esto es solo el comienzo. Si quieren descubrir qué sucederá después en esta escalofriante historia, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas, que prometen ser aún más intensas. Aplasten el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y animar a todos a seguir esta aventura. Inunden la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre el final. Y sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Su participación es crucial. Vamos, acompáñenme en la próxima historia.